Bueno, pasaron 6 días ya de los anuncios de Donald Trump, donde agarró el tablero de la globalización, le pegó una patada, lo dio vuelta y dijo, vamos a discutir esto porque a mí ya no me conviene y quiero cambiar las reglas de un juego en el cual estuve jugando, iba primero, iba ganando, cómodo, y de repente aparecieron otros que me pueden sacar el primer lugar, así que voy a tratar de cambiar las reglas para ver si puedo seguir ganando. Les recomiendo que vean de vuelta la entrevista que le hicimos ayer a Sabino Vaca Narvaja, el ex embajador en China, no por nosotros que simplemente preguntamos, sino por la cantidad de cosas que explicó y de una manera muy didáctica. Y para poner en contexto y complejizar la discusión, acá no estamos hablando solamente de un día Trump se levantó, se le chifló el moño y se le ocurrió levantar los aranceles para todo el mundo, sino que estamos hablando, y ayer lo explicó muy bien Sabino, de algo bastante más complejo, que es que en cada una de las áreas donde Estados Unidos tenía hegemonía hace 70 años, ha ido cayendo esa hegemonía y en algunos casos ya no es ni siquiera el número uno. Lo decía en términos de logística, lo decía en términos de infraestructura, lo decía en términos bélicos incluso, no le ha ido bien a Estados Unidos en las últimas guerras en las cuales se ha metido, lo decía en términos tecnológicos, se acordarán hace unos años y va a volver la discusión cuando les contábamos sobre el 5G y de cómo Estados Unidos intentaba bloquear que los países autoricen el ingreso del 5G de la empresa Huawei que proviene de China. China le está sacando ventaja y las empresas chinas le están sacando ventaja en materia tecnológica, no solo en el 5G, sino en otro montón de áreas de tecnología. Y también, contaba ayer Sabino Vaca Narvaja, en la cuestión monetaria, en el famoso patrón dólar, en si el mundo va a seguir dependiendo de la moneda que imprime un solo país o el mundo se está organizando de otra forma. Desde el año pasado les contábamos, por ejemplo, el caso de China, de que ya más de la mitad de sus transacciones internacionales ya las hace en su propia moneda, en el yuan. No las hace más con el dólar. Eso desde el año pasado. Creo que incluso antes. Y contaba que a mediados de marzo, en medio de todo este quilombo donde todos están mirando para otro lado, China ya implementó el yuan digital en sus transacciones con todo el sudeste asiático, con Medio Oriente y está sumando Oceanía. O sea, el 30% del comercio global ya se está manejando por fuera del sistema SWIFT, que para traducirlo muy burdamente, era el home banking mundial. O sea, vos querías transferirle algo en el mundo a otro y tenías que hacerlo a través del sistema SWIFT y en dólares. Bueno, eso tardaba entre 2 y 3 días en llegar la guita. Bueno, China lo resolvió con el yuan digital y te llegan 8 segundos. Se saltea un montón de intermediarios, se saltea un montón de comisiones y eso está cambiando la forma de comerciar a nivel global. Entonces, por eso les digo que lo repasen, Sabino lo explicó mucho mejor que yo, pero porque es interesante poner en contexto todo esto para no pensar, como vamos a escuchar ahora, por ejemplo, a Mauricio Macri, que simplemente que Donald Trump se levantó y se le chifló el moño, que esto se resuelve por ser amigo y por ir a mendigar y por arrastrarse, y menos que menos, que esto lo puede resolver un Milei desbordado y a contramano. Que es un presidente que en medio de esta crisis no hace nada. No hace nada, peor que nada. Ahora les voy a mostrar que peor que nada. Pero mientras los presidentes de todos los países, los ministros de Economía de todos los países estaban viendo cómo se plantaban frente a este cambio de paradigma, que repito, la decisión de Donald Trump es la expresión de ese cambio de paradigma. No es lo que cambia el paradigma. Se tomó un avión a Estados Unidos, se fue a que le dieran un premio que no existe, a hablar mientras nadie lo escuchaba y a mendigar una foto que no consiguió. Y que sí consiguieron otros que les voy a mostrar ahora. Pero bueno, empiezo a mostrarles algunos materiales. Primero el de Mauricio Macri, que me parece interesante para ver que no es por ahí, pero bueno, así lo analiza Macri. Mirá. Si ya veníamos en un mundo donde estaba definido por la palabra incertidumbre, producto del COVID y sus resultados con las cuarentenas absurdas que Argentina lideró en esa autodestrucción, más la invasión criminal de Putin, llegó mi amigo Donald y puso todo pata para arriba. La verdad que la destrucción de valor en pocos días que se ha hecho es sin precedentes y que, bueno, afecta a todos y mucho más a un país frágil todavía como la Argentina, que está tratando
haciendo enormes esfuerzos para volver a tener una macroeconomía equilibrada, y a mitad de ese camino te pasa esto, la verdad que ¿Y cómo no. nos puede pegar, según su saber y entender? Y esto va rumbo a una recesión mundial. Baja el petróleo ya hoy. A estos valores, Vaca Muerta se complica. Hay que sentarse de vuelta a la mesa con los gremios, los gobiernos, y ver qué otras cosas se ponen en valor para generar más competitividad, porque este valor no va a alcanzar. Bueno, ahí estaba Mauricio Macri, que sigue sin decir que buena parte de nuestra vulnerabilidad es por el megacrédito con el FMI en el cual nos metió él junto con Caputo para hacer lo mismo que quieren volver a hacer hoy, que es Macri genera una enorme concentración de riqueza en pesos, esos pesos tienen que pasarse a dólares porque los pesos no se pueden fugar, le pidió la guita al FMI, pasaron los pesos a dólares, lo fugaron y nosotros quedamos atrapados ahí. Y estamos atravesando ya una pandemia, una guerra, una sequía y todo eso con la deuda que nos dejó Macri y que ahora Milei quiere ampliar. Lo que sí tiene un punto Macri es en el tema de la recesión y coincide ahí con Larry Fink. Larry Fink es el CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión, el más grande o uno de los más grandes del mundo. Maneja inversiones por montos superiores a los presupuestos de la enorme mayoría de los países del mundo, incluido la Argentina. Tiene inversiones además en la Argentina. Y su CEO es Larry Fink. Bueno, le preguntaron a Larry Fink cómo ve la situación, se lo preguntaron en Bloomberg. Y escuchen atentamente, está en inglés, se los vamos a ir traduciendo. Mirá. ¿Estamos en camino a la recesión? Bueno, la mayoría de los directores ejecutivos con los que hablé diríamos que probablemente estamos en recesión ahora mismo. En este momento un par de directores ejecutivos de aerolíneas me dijeron que, bueno, uno de ellos específicamente me dijo que la industria de las aerolíneas es como un pájaro en una mina de carbón. El canario en la mina de carbón. Y me dijeron que el canario ya está enfermo. La analogía, les recuerdo, es la analogía que se utilizaba con los mineros, cuando no había detectores de gases peligrosos, etcétera. En las minas donde podía haber gases que eran tóxicos y que podían matarse, ponía un pajarito y estaban mirando al pajarito. Si el pajarito se moría, había que salir corriendo, porque significa que el nivel de gases tóxicos había aumentado. Y Larry Fink hace esa analogía con la industria de la aviación. Dice que la industria de la aviación es el pajarito en la mina. Si la industria de la aviación entra en recesión, dice Larry Fink, que algo debe saber, porque la verdad que es el CEO de, insisto, uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, que vamos a entrar en una recesión. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, ya lo hemos explicado muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Estados Unidos sube los aranceles para que los países no puedan venderle cosas a Estados Unidos, con la lógica, según Donald Trump, de que esas cosas se produzcan en Estados Unidos y generar trabajo. El fin en sí mismo es un fin hasta loable y uno podría coincidir con Donald Trump. Todos queremos industria nacional y que nuestros trabajadores y nuestras fábricas hagan lo que nosotros consumimos y compramos. Lo que pasó es que diversificaron su cadena de producción y pusieron fábricas en otros lugares del mundo, antes porque les era más barato. Y ayer también, por eso les repito que vuelvan a escuchar la entrevista con Sabino Vaca Narvaja, porque contó cosas que no sabíamos. Contó que hoy hubo una entrevista hace unos días con el CEO de Apple, que le preguntaron por qué él tenía la fábrica en China, si era simplemente porque pagaba menos salarios en China. Y el tipo decía, no, la tengo en China porque cada vez que busco un ingeniero especializado en lo que yo necesito para hacer mis productos, que son hiper especializados, en China tengo muchos más que en Estados Unidos. Muchísimos. Entonces, hay también ahí una búsqueda de personal calificado. No voy a negar, obviamente, que en el sudeste asiático también hay búsqueda de mano de obra extremadamente barata, que permite reducir los costos, por ejemplo, en la producción de ropa, en la producción de zapatillas, etc. Lo que quiere Estados Unidos es que todo se produzca en Estados Unidos. Bueno, para eso va a tener que tener mano de obra que alguien la quiera pagar y además el personal calificado. Pero bueno, la gran duda es qué va a hacer el mundo con esto. Porque si no le podés vender a Estados Unidos, que es un lugar donde consumen mucho, ¿a quién se lo vas a vender? Bueno, a los países que tengan sus fronteras abiertas para que entre cualquier cosa. ¿Qué van a hacer los países? Cerrarse. ¿Qué está haciendo la Argentina? Abrirse. Por eso, Milei desbordado y a contramano.
Ayer, Federico Sturzenegger, que es el ministro de Regulación a favor de las grandes empresas y además Nobel integrante de un consejo asesor del FMI, hace pocos días lo invitaron a integrarlo, tuiteó en medio de todo este quilombo esto. Léanlo con atención. Dice Federico Sturzenegger, sé que están en otra mirando los mercados internacionales. Como si estuviéramos boludeando, Federico. No, simplemente hay una crisis global, con números que superan la crisis de la década del 30, con Estados Unidos pateando el tablero, con China contestando, o sea, con todo el quilombo que hay en el mundo que ahora voy a mostrar, y el tipo dice, sé que están en otra, como si estuviéramos boludeando viendo un partido de pádel. Bueno, perdón, pero me causa un poco de gracia todo esto, por no decir otra cosa. Bueno, pero no por eso dejamos de mencionar la resolución 297, sigo Sturzenegger, publicada hoy, o la 351 la semana pasada, ambas con firmas de Luis Caputo. Y vos dirás, firmas del ministro de Economía, crisis global, quilombo, no tenemos dólares. ¿Será algo vinculado a eso? ¿Será algo para proteger la industria? ¿Será algo para protegernos a nosotros? ¿Será algo para generar empleo? Pues no, mis amigos. Dice Federico Sturzenegger, sé que ustedes están en otra mirando los mercados internacionales, pero hay que recordar dos resoluciones del ministro de Economía, Luis Caputo, que dan de baja esquemas de antidumping a productos textiles y químicos. O sea, el mundo está subiendo aranceles y poniendo barreras y nosotros las eliminamos. Y te lo cuentan además. Y te lo dice, pues yo siempre destaco el rol comunicador de Federico Sturzenegger, que me parece fenomenal. Pero el tipo, mientras el mundo va para un lado, acá eliminamos medidas antidumping. Antidumping es justamente para que no puedan producir más barato en otro lado y vendérnoslo a nosotros y destrozar nuestra industria. Es realmente insólito, ¿eh? Por eso decimos este Milei desbordado y a contramano, porque ellos están en otra. El mundo está hecho un quilombo. Y Milei se fue a una fiestita, volvió sin la foto y su ministro dice, che, ustedes están boludeando, pero acá estamos eliminando barreras. Bueno, vamos a ir a escuchar a funcionarios de Estados Unidos, porque ahí sí están metidos en tema. Lo vamos a escuchar primero a Peter Navarro, que es asesor comercial de Donald Trump, explicando cuál es la mirada de ellos sobre las decisiones que tomaron. Está de vuelta subtitulado, se los vamos a ir leyendo. Dale. Lo que tenemos aquí es una emergencia nacional basada en un déficit comercial crónico masivo causado por aranceles sistemáticamente más altos y barreras no arancelarias. Entonces, cuando preguntás si estamos dispuestos a negociar, el presidente siempre escuchará. Entonces, el punto es, cualquiera que quiera venir a hablar con nosotros, hable con nosotros sobre bajar sus barreras no arancelarias. Vietnam tiene un IVA del 10%, Europa tiene un IVA del 19%, no podemos competir contra eso. Hemos intentado en la Organización Mundial del Comercio desde los años 70 de obtener alivio del impuesto al valor agregado y nos han dicho que no cada vez. Hemos ganado caso tras caso en la Organización Mundial de Comercio sobre cosas como nuestros productos agrícolas, cerdo, carne de res y otros. Y ellos nos han ignorado. Era muy interesante la imagen porque estaba partida la pantalla. Estaba por un lado el asesor de Trump y por el otro las bolsas cayendo. Todo en rojo y en vivo. Es muy notable, muy notable. Entonces dice este asesor comercial del Trump, nosotros vamos a hablar con cualquiera que nos baje los aranceles. Primero, bájenos los aranceles, después hablamos. Bueno, es lo que no está pasando. Por lo menos no está pasando con los países serios. Y ayer también, quiero mostrarles les pido que presten atención a esto porque es muy impresionante. Ayer también habló Scott Bessent, anteayer, perdón, pero bueno, lo vimos ayer, que es el secretario del Tesoro. Y habló con Tucker Carlson. ¿Se acuerdan de Tucker Carlson? Es aquel que le hizo la entrevista a Milei y que, con todo el fogoneo que le dio Elon Musk a través de Twitter, etcétera, supuestamente fue la entrevista más vista de la historia, etcétera. Acá se hizo conocido Tucker Carlson por eso. Es un entrevistador muy conocido y muy importante y muy influyente. Y estaba entrevistando al secretario del Tesoro. Y préstenle atención porque yo les decía recién que esto es más complejo y tiene que ver también con el deterioro de infraestructura, logístico y bélico de Estados Unidos, como nos explicaba ayer Sabino Bacanarbaja. Bueno, presten atención a la charla que tienen y a cómo se ríen de la destrucción de un gasoducto en Europa. Mírenlo. What about Europe? ¿Qué hay de Europa? Le pregunta. The Europeans. Mire, los europeos
Miramos atrás y recordamos la famosa reunión donde el presidente Trump le dijo a los europeos que estaban locos por construir el Stream Nord. ¿Qué estaban haciendo? Ya obtienen la mayoría de su energía de Rusia. ¿Y van a insistir con eso? Y lo hicieron. Y mire lo que ocurrió. Lo destruimos, le dice. Alguien lo dice, se ríen. Alguien lo dice, se ríen. Leí que algunos pescadores noruegos se toparon. Empiezan a hacer chistes con eso. Es muy impactante la imagen. O sea, es el secretario del Tesoro en una entrevista muy relevante, cagándose de risa de que destruyeron un gasoducto, afectando la economía europea. Que Trump les había dicho no lo hagan. Y se cagan de risa diciendo, no, unos pescadores noruegos se lo encontraron. Mirá vos. Mirá vos. Bueno. Tiene problemas Trump con Europa y tiene problemas con China. Vamos a meternos de lleno con lo de China porque es importante. Primero tenemos un archivo de la CNBC, ¿sí? De Meghan Cassella, donde dice que el propio Donald Trump dijo que no va a llegar a ningún acuerdo, ni con China ni con la Unión Europea. A ver. Navarro, de la Casa Blanca, aquí mismo, dijo que esto no es una negociación y ayer cuando le preguntaron al secretario de Comercio, Howard Lutnick, si habría algún aplazamiento, porque se habló de ello durante la semana pasada, dijo que no, que era obvio, estos acuerdos deben entrar en vigor mientras que el presidente reestructura el comercio global. El propio presidente ha dicho que no llegará a ningún acuerdo con China ni con la Unión Europea, los dos países que más le han contestado. Y vamos a meternos con China. Ahora sí les quiero compartir, disculpen la insistencia, pero realmente recibí muchos comentarios de la charla que tuvimos ayer con Sabino Vaca Narvaja, porque es un tema complejo y la verdad que lo explicó muy sencillo. Y vamos a escucharlo de vuelta, qué nos decía sobre este declive de los Estados Unidos. Un poco más el tema. A ver. No, primero me gustaría que evaluemos qué hizo China en la semana previa. Okay. Porque la verdad que esto de Trump es como algo que viene, lo anunció en la campaña, no es algo novedoso. Okay. Por eso también es llamativo el gran impacto. Evidentemente, muchos sectores no creían el alcance de la medida, y acá vamos a hablar de distintos niveles, pero obviamente ha tenido muchísimas críticas. Hay que ver en la práctica, ¿viste? Porque eso lo puso en un gráfico, un esquema absolutamente arancelario. La diferencia, si quieren, con la primera guerra comercial arancelaria era que estaba más enfocada a China, claro. Y ahora lo hizo a escala planetaria, ¿no? Entonces, acá el primer análisis que yo veo es que es una señal de declive de Estados Unidos y que estamos ante una reorganización del esquema mundial, ¿no? En términos, y si quieren, la primera guerra arancelaria que inicia Trump contra China, que tiene objetivo China, tenía de fondo un elemento para mí central, que era la guerra tecnológica, porque eso fue acompañado de bloqueos en grandes segmentos tecnológicos, semiconductores, 5G. El eje de fondo era el tecnológico. En esta edición 2, el eje de fondo para mí es el monetario. O sea, acá se está poniendo en discusión el patrón dólar. El patrón dólar. Y acá esto es el elemento que yo quiero introducir. Bien. Vamos a ir por partes. Contaba Sabino Vaca Narvaja que la discusión, digo, para complejizarla, era una discusión tecnológica. Recuerden que, y les vuelvo a recomendar el libro Un Mundo Made in China, de Gustavo Girado, está muy bien explicado cómo China se ha ido metiendo en los organismos que controlan las patentes y los estándares, sobre todo. Los estándares es cómo funcionan las cosas. A decirles uno básico, las 3 patitas del enchufe, ¿sí? Ahora, eso, cada cosa que hay en el mundo, y sobre todo las tecnologías, tienen un estándar de funcionamiento. Quien controla ese estándar, controla la geopolítica de esa tecnología. Y el que controla la geopolítica de la tecnología tiene muchas más posibilidades de imponerse en el mundo que los otros. China se ha ido metiendo en esos lugares, de a poquito, en silencio, con mucho trabajito, y ha ido corriendo a Estados Unidos de ahí. Y además le ha ido ganando la carrera tecnológica en muchas áreas, en el 5G, la inteligencia artificial, etc. Entonces esa es la previa. Pero la actual, decía Sabino Vaca Narvaja, y ahora lo vamos a volver a escuchar, es la monetaria, que es lo que les decía más temprano. Si estamos saliendo, o por lo menos está declinando, el dólar como patrón de intercambio a nivel global que tenemos desde la posguerra mundial. Y eso tiene cosas concretas,
como la implementación del yuan digital, que así lo explicaba. Mirá. Che, ¿por qué no comerciamos entre nuestras propias monedas y dejamos de usar una tercera moneda? Pero esta semana pasó algo más fuerte, que es que China implementó el yuan digital para todo lo que son las economías transfronterizas. Entonces ya no solo no usa el esquema monetario tradicional, sino que usa el yuan digital. Y acá hay un primer momento, volvemos a la historia. Esto lo contamos el otro día para que se entienda. O sea, en vez de comerciar a través del dólar y a través de un sistema llamado SWIFT, China empieza comercial con un yuan digital y con un sistema propio. Claro, ¿por qué lo del SWIFT es importante? Porque cuando sucede el conflicto de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos empieza a aplicar sanciones económicas muy fuertes y cruza para mí una línea que empieza a usar cuestiones del mercado, cuestiones técnicas, como este código transaccional bancario, como un arma política. Claro. Y ahí los países emergentes, perdón. Sí. No digo para que lo entiendan los oyentes. Es como, voy a decir una barbaridad, y perdón, Cande también. Es como si Estados Unidos manejaba el home banking y ahora no lo maneja más. No, y lo usa como una herramienta política y dice, no, y esto generó el efecto contrario. Claro. La economía de Rusia se fortaleció. Entonces hubo dos cuestiones. Los emergentes dijeron, che, si esto lo hacen con este país, ¿por qué no lo pueden hacer con nosotros? Primer punto. Segundo punto, che, se fortaleció. O sea, el dólar no era tan necesario en el esquema mundial. Entonces, los países empezaron a discutir fuertemente buscar mecanismos por afuera de este código SWIFT para no quedar atados y para ganar soberanía. Entonces, se empieza a discutir muy fuerte. Los BRICS, acuérdense, en la última cumbre, en la cumbre que nos incorporan a nosotros, eran dos elementos centrales. La ampliación de los BRICS y el otro el tema de comerciar con las propias monedas. En la segunda cumbre de Kazán, la discusión fue la moneda digital. Porque, acuérdense, a la Comunidad Europea le costó muchos años llevar al euro. Claro. Pero con la moneda digital esto se reduce enormemente. Y acá vamos a poner el ejemplo del yuan digital. Empieza a implementar esto en términos regionales y ahora el hecho de esta semana es que incorporó a 6 países de Medio Oriente. Entonces, ¿qué implica eso? En las o sea, Medio Oriente y más Asia... ASEAN, Sudeste Asiático, más todo Asia, casi el 30% de la economía mundial ya empezó a usar con China, en la relación con China, el yuan digital. ¿Qué implica esto en términos prácticos? ¿Se entiende, no? La complejidad de todo esto no es, como dice Macri, mi amigo Donaldo se levantó y pateó el... No. Estamos viendo un imperio en declive y están pasando cosas en el mundo. Por ejemplo, el mundo está dejando el dólar como patrón de intercambio y está utilizando, en este caso, el yuan digital. De hecho, paréntesis, nosotros tenemos un montón de yuanes en nuestras reservas. El swap con China. Y mientras el mundo va para allá, a nosotros, Estados Unidos, lo mostramos ayer varias veces, nos exige que devolvamos ese swap con China, que son 18.000 millones de dólares de nuestras reservas, que ya están en 24.000. O sea que si lo devolvemos nos quedan 6.000 millones de dólares de reservas brutas. Imagínense si Milei le hace caso a Estados Unidos. Pero bueno, sigo con esto porque efectivamente lo de Trump tiene que ver con China. De hecho, ayer en su cuenta, en su red, que se llama Truth Social, tuiteó Donald Trump. Y tuiteó no, pues tuiteó sería de Twitter, no sé cómo se llama en la suya. Pero bueno, dice, ayer China impuso aranceles de represalia del 34% que se suman a sus aranceles récord, aranceles no monetarios, subsidios ilegales a empresas y una masiva manipulación cambiaria a largo plazo. Esto a pesar de mi advertencia de que cualquier país que tome represalias contra Estados Unidos imponiendo aranceles adicionales, además de los ya existentes y prolongados abusos arancelarios contra nuestra nación, se enfrentará de inmediato a nuevos aranceles sustancialmente más altos, además de los inicialmente establecidos. Por lo tanto, dice Donald Trump, si China no retira su aumento del 34%, además de sus abusos comerciales a largo plazo, antes de mañana, 8 de abril de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del 9 de abril, o sea, mañana. Además, se suspenderán todas las conversaciones con China sobre sus reuniones solicitadas. Las negociaciones con otros países que también han solicitado reuniones comenzarán de inmediato. Gracias por su atención en este asunto, Donald Trump. Así está, Donald Trump, que también compartió una imagen, ¿sí? De vuelta en sus redes, comunica mucho a través que dice, ya han ganado bastante durante décadas aprovechándose del buen y viejo Estados Unidos, hagamos Estados Unidos grande otra vez, y habla del mayor abusador de todos, China. Así que, por eso les repito lo de ayer de Sabino Vaca Narvaja,
Trump está apuntando ahí. Todo el resto del mundo caemos en su volteada. Y no hay ningún privilegio por mendigar amor. Y China le contesta. Y China le contesta. Le contesta también en su propio lenguaje. Sigan a las redes de los funcionarios chinos y a la Cancillería china porque está realmente picante. Les muestro, por ejemplo, uno de Mao Ning, que es el portavoz de la Cancillería china, y que compartió directamente un video de Ronald Reagan, año 1987, sobre los aranceles. ¿Tenemos para escuchar a Ronald Reagan lo que decía? Mirá. Verán, al principio, cuando alguien dice impongamos aranceles a las importaciones extranjeras, parece que está haciendo algo patriótico al proteger los productos y empleos estadounidenses. Y a veces, por un tiempo corto, funciona. Lo que pasa es que primero las industrias empiezan a depender de la protección gubernamental en forma de aranceles altos, dejan de competir y de implementar los cambios tecnológicos y de gestión que necesitan para tener éxito en los mercados mundiales, y luego, mientras todo esto sucede, ocurre algo aún peor. Los aranceles altos inevitablemente conducen a represalias de países extranjeros y al desencadenamiento de feroces guerras comerciales. El resultado son más y más aranceles, barreras comerciales cada vez más altas y cada vez menos competencia. Así que de pronto, debido a los precios artificialmente elevados por los aranceles, esa ineficiencia subsidiaria y la mala gestión, la gente deja de comprar y entonces ocurre lo peor. El mercado se contrae y colapsa, empresas e industrias cierran y millones de personas pierden sus empleos. Ronald Reagan, el tipo que inauguró en su momento, junto con Margaret Thatcher, la nueva era del neoliberalismo, y esto le tira el gobierno chino a Donald Trump en las redes. Un video de Reagan diciendo que todo esto termina mal. Es interesante. Y esto en el marco del tweet para mí de todos estos, que es donde China le dice esto. Este es un tuit de la Embajada China en Estados Unidos. Embajada China en Estados Unidos. Su cuenta dice: si lo que Estados Unidos quiere es una guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final. Digo, vean que la cosa es más compleja. Yo sé que por ahí en los canales de televisión están en otra, como dice Sturzenegger, pero en este tuit lo que se ve es lo que explicaba Sabino Vaca Narvaja ayer. Que ya hay alguien que se le anima a Estados Unidos en todas las áreas. En la tecnológica, en la bélica, en la geopolítica y en la monetaria. Y le dice: te vamos a pelear hasta el final. Te vamos a pelear hasta el final. Bueno, esa es una forma de abordar esto. Milei tiene otra, que es no hacer nada, no tomar ninguna decisión, ir a contramano del mundo, mendigar, no negociar. Les vuelvo a repetir que lean la nota de Nico Lantos hace unos días en El Destape, donde explica que Milei, al no negociar, entrega todo. O sea, Trump es un tipo que negocia duro. Si tiene un tipo que se somete, no va a negociar nada. No va a negociar nada. Y vieron que Milei dice que él tiene una línea, tiene dos ejemplos: Estados Unidos e Israel. Cualquiera que se mueva de esa línea, para Milei, está fuera del mundo. Dos países frente a todo el resto del mundo. Pero bueno, es interesante lo de Israel, porque ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue a Estados Unidos. Acá estamos viendo cómo Donald Trump lo recibe de forma real. Acuerdan un encuentro, hablan en persona, se filman, se reúnen y después dan una conferencia. ¿Vieron esas conferencias habituales que dan en el Salón Oval? Bueno, después dan una conferencia donde el que va a reunirse, lo vimos hace un tiempito con Zelensky, con el presidente ucraniano, que fue humillado en público por Donald Trump. Bueno, acá también. Miren lo que hace Donald Trump con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y lo que dice Netanyahu después de la reunión. Dice: puedo decirte que le dije al presidente, el que habla es Netanyahu, algo muy simple. Eliminaremos el déficit comercial con los Estados Unidos. Tenemos la intención de hacerlo muy rápido, creemos que es lo correcto, y también vamos a eliminar
barreras comerciales, una variedad de barreras comerciales que se han puesto innecesariamente. Y creo que Israel puede servir como modelo para muchos países que deberían hacer lo mismo. Reconozco la posición de Estados Unidos, que dice, ya sabes, estamos permitiendo que otros países nos pongan aranceles, pero nosotros no les ponemos aranceles a ellos. Yo soy un defensor del libre comercio y el libre comercio tiene que ser justo, y creo que esa es básicamente la posición que ha planteado el señor presidente, le dice a Trump. Vamos a eliminar los aranceles rápidamente. Es notable el nivel de sumisión y de sometimiento de Israel, del primer ministro de Israel, con Donald Trump, en la misma línea que la de Milei. Milei fue a Estados Unidos el otro día, repito, a una fiestita en la cual esperaba cruzarse con Trump, no se lo encontró, pero dijo en esa fiestita, yo voy a adecuar mi legislación a lo que pide Estados Unidos. ¿Qué dijo recién Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí? Yo voy a adecuar mis aranceles a lo que dice Estados Unidos. O sea, es la misma línea, con una sutil diferencia. Benjamín Netanyahu viajó a Estados Unidos, fue recibido por Donald Trump, tuvo una reunión con Donald Trump, tuvo una foto con Donald Trump y tuvo una conferencia de prensa con Donald Trump. Milei no tuvo nada de eso. Nada de eso. Y quiero aprovechar la visita de Benjamín Netanyahu a Estados Unidos para hacer un breve paréntesis, porque Benjamín Netanyahu tiene un pedido de captura de la Corte Penal Internacional. Entren a la web de la Corte Penal Internacional y acá está, se los estoy mostrando. Benjamín Netanyahu, nacido el 21 de octubre del 49, primer ministro de Israel. ¿Sí? Pedido de arresto del 21 de noviembre del 2024. ¿De qué lo acusan? Cargos, ahí dice. Está responsable de crímenes de guerra. Crímenes de guerra. Por atacar directa e intencionalmente a población civil. Por cometer crímenes contra la humanidad. Por asesinato, persecución y otros actos inhumanos, por lo menos desde el 8 de octubre del 2023 hasta el 20 de mayo, que fue la acusación esta. O sea, el tipo tiene un pedido de captura por asesino, por perseguir, por matar, por crímenes contra la humanidad y por crímenes de guerra. ¿Y por qué dije que iba a hacer un paréntesis con esto? Porque quiero poder decir esto y poder decir que el primer ministro de Israel, y por ende el Estado de Israel actual, está cometiendo un genocidio en Gaza, con miles de muertos, miles de asesinatos, donde UNICEF dice que la situación de los asesinatos de niños no la habían visto nunca, donde los médicos que intervienen en este tipo de conflictos dicen que encuentran niños con balazos en la frente, donde no hay prensa, y la poca prensa que entra también termina muerta, donde matan a mansalva y esconden los cuerpos. Ayer tuvieron que reconocer que había 15 cuerpos de personal civil, de la ONU, de la Cruz Roja, periodistas, que los mataron. El desplazamiento de toda una población que vive ahí y que mucha de esa población está de acuerdo en que tiene que haber 2 pueblos y 2 estados. 2 pueblos y 2 estados en paz. Y quiero poder decir esto a la vez de que digo de que el ataque del 7 de octubre de Hamás fue un ataque terrorista, injustificado, violento, que tiene que ser sancionado. Y se tiene que poder decir las dos cosas y que no te persigan. Y el paréntesis es, porque por decir todo esto mismo que estoy diciendo yo, ayer el juez Daniel Rafecas procesó a una diputada nacional que se llama Vanina Biasi. Tenemos una diputada nacional argentina procesada por un juez federal por opinar esto mismo. Y le dijeron que se excedió en su libertad de expresión, que se excedió en sus críticas. Yo me tomé el trabajo de leer el fallo del juez Rafecas. Les muestro algunas partes y subrayé lo de críticas. Dice, ahora bien, el Estado de Israel es la comunidad judía más grande del mundo. Es el único Estado judío entre todos los estados, lo cual puede y debe recibir las críticas que recibe cualquier Estado por sus políticas. No obstante,
Dice el fallo, la crítica se distorsiona y excede los límites de la libertad de expresión cuando se hace de forma de deslegitimar su existencia o de exigirle acciones distintas a las que se le exigen a cualquier otro Estado que no tenga la característica de su religión judía como constitución. ¿Cómo se distorsionó la crítica? A cualquier Estado que estuviera cometiendo un genocidio le estaríamos diciendo lo mismo. Y eso no implica deslegitimar la existencia del Estado de Israel, en la cual yo además como judío creo. Yo soy judío y están haciendo en mi nombre un genocidio. Y no voy a aceptar que hagan en mi nombre un genocidio sin yo decir nada. Y lo quiero poder decir sin ir en cana. El fallo tiene varios fragmentos como este. Dice, al analizar las publicaciones en Twitter, son publicaciones que hizo Vanina Biasi, se puede observar que sus manifestaciones no pueden ser tenidas por meras críticas dirigidas hacia las autoridades temporales o al gobierno israelí por sus acciones o políticas circunstanciales, extremo que llevaría a considerar el caso como enmarcado en la libertad de expresión de la diputada Biasi, tal como el suscripto resolvieran los presidentes del tribunal. O sea, ella critica lo que está haciendo ahora el Estado de Israel. Y sigue el fallo. Dice, por el contrario, a través de los mensajes de marcado contenido antisemita, la nombrada caracteriza directamente al Estado de Israel, no simplemente a su gobierno, autoridades temporales, y al sionismo como genocida y nazi, como ocupantes de un territorio, desconociendo sus derechos al mismo, y como autor de un apartheid. Yo no entiendo por qué el juez dice que Israel tiene derecho al territorio de Gaza. No entiendo por qué lo dice. Y además de que es un genocidio, lo está diciendo todo el mundo. Organismos de derechos humanos, diarios israelíes, como el diario Haaretz, que no es un diario de derecha, de izquierda, perdón, lo publica. Es un genocidio en Gaza. Y no se lo dejan decir a una diputada. Te pongo otro fragmento del fallo. Una crítica desmedida al Estado de Israel. Dice el fallo, una crítica. Ah, no se puede criticar al Estado de Israel. Mirá vos. Mirá vos. Y cita, es interesante el fallo, porque llamó un montón de gente para que opinara lo mismo que él quería poner, o que le dijeron que tenía que poner, que era que efectivamente esto era una crítica desmedida, que se había ido de mambo. Y cita incluso a gente del Museo del Holocausto en la Argentina, y a la DAIA, que es la que impulsa todo esto. Ah, y un detalle no menor que me olvidé. El que inicia la denuncia es el fiscal Stornelli. El que inicia la denuncia es el fiscal Stornelli, que sigue siendo fiscal. Un tipo sí procesado por haber participado de espionaje ilegal. Y el que la impuso es el fiscal Tayano y la DAIA. Y citan al Museo del Holocausto como si nos representara también, que está financiado por la familia Mindlin, que después van y pagan $20.000 por una cena con Agustín Laje, que es el tipo que dice que acá no hubo un genocidio. Entonces ustedes pueden financiar a los tipos que dicen que acá no hubo un genocidio en la dictadura, y una diputada que dice que hay un genocidio en Gaza, cosa que decimos un montón, la procesan. Y además la procesa un juez. Ustedes me habrán escuchado hablar muchas veces bien del juez Rafecas. Es un juez que ha tenido fallos realmente importantes, la causa del primer cuerpo del ejército, causas, o sea, un juez probo de lo poquito que hay en Comodoro Pi. Ahora, de repente, no se puede hablar del Estado de Israel, no se puede hablar de lo que hace hoy. Si no te persiguen y te silencian. Una diputada nacional procesada por opinar. Mientras el tipo, que la Corte Penal Internacional lo está buscando por asesino, por crímenes de guerra, por crímenes contra la humanidad, por perseguir y por matar, está reunido con Donald Trump y nadie dice nada. Bueno, no quería dejar de mencionar esto y volver a decir lo mismo. Tenemos que volver a poder decir en la misma frase, el Estado de Israel está cometiendo un genocidio. Por eso los tiene un pedido de captura a Benjamín Netanyahu. Y también que el ataque de Hamás fue un ataque terrorista, injustificable, que nadie reivindica y que no queremos que suceda más, que queremos paz. Que queremos paz entre dos pueblos que tienen derecho a vivir en paz. Cada uno con su Estado y cada uno libre. Bueno, perdón el paréntesis largo, pero me pareció muy fuerte lo de este diputado. Vuelvo al tema. Estaba con Benjamín Netanyahu allá, que se fue a arrastrar. Hay otros que hacen otras cosas. Les comparto un tuit de Ricardo Aronskin, que les recomiendo que lo sigan. Ricardo Aronskin es un enorme economista, al cual recomiendo que sigan y lean. Y dice, fíjate lo que dice el primer ministro de Canadá, no podemos seguir gobernados por idiotas que no entienden nada.
Y me vino bien para este editorial sobre el Milei desbordado y a contramano para escuchar justamente a Mark Carney, el primer ministro de Canadá. ¿Qué dijo? La economía global es fundamentalmente diferente a como era ayer. El sistema de comercio global anclado en los Estados Unidos, en el que Canadá ha confiado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ese sistema que, no siendo perfecto, ha ayudado a generar prosperidad para nuestro país y por décadas, ha terminado. Nuestra antigua relación, basada en continuamente profundizar nuestra integración con los Estados Unidos, ha terminado. El periodo de 80 años en los que Estados Unidos asumió su liderazgo económico mundial, cuando construyó alianzas basadas en la confianza y el respeto mutuo, defendió el libre y abierto intercambio de bienes y servicios, ha terminado. Esto es una tragedia, pero también es una nueva realidad. Nosotros debemos responder con determinación y fuerza. Somos libres, soberanos y ambiciosos como nación. Nadie nos dice qué hacer con nuestra propia casa. Es muy interesante esto, y repito lo que dice Aronsky, no podemos seguir gobernados por idiotas que no entienden nada, porque acá Milei va para otro lado. O sea, el primer ministro canadiense, cuya economía está pegada a la de Estados Unidos, depende de Estados Unidos, le vende buena parte de lo que hace a Estados Unidos, dice, chicos, el mundo cambió. Se terminó lo que era, tenemos una nueva realidad y nos vamos a defender. Milei fue a garronear una foto que ni consiguió. Y al día de hoy, sigue sin hacer nada, mientras nos seguimos desangrando. Vamos a la imagen 38. La verdad que lo hemos gastado a Cristian Buteler ya en este tuit, pero lo hace todos los días y la verdad que nos sirve para además tener continuidad. Las reservas de la Argentina, en medio de todo esto, siguen cayendo. Ya perforamos la barrera de los 25.000 millones de dólares, ya estamos en 24.791. Ayer cayeron 328 millones de dólares. En el mes, 261. En el año, 4.861 millones. Ayer el Banco Central vendió 35 millones. Y en eso estamos. Seguimos perdiendo. Y cada día que pasa, estamos peor. Cada día que pasa, estamos peor. Ayer el presidente no apareció. Se decía que estaba grabando un spot de campaña, que se tomó el trabajo de maquillarse para ese spot de campaña para la ciudad de Buenos Aires con su vocero Manuel Adorni. No tomaron ninguna decisión. El ministro de Economía no aparece. No hay ninguna respuesta frente a este mundo que cambió. Y en el medio estamos nosotros. En el medio estamos nosotros. Con un Milei desbordado y absolutamente a contramano. Dale. Explicar los hechos y su importancia.